Este es el video donde voy a realizar la explicación del parcial, en el cual tendrán que trabajar durante la semana del 30 de julio al 6 de agosto. Van a ser 3 ejercicios en total y tienen algunas partes cada uno, 2 sobre lugares geométricos y 1 sobre sistema de ecuaciones. En la actividad 1 tienen una parte A y una parte B. En la parte A tienen que indicar qué tipo de ángulos son el ZWC, es decir, este ángulo de acá verde. Después el ZEC, este violeta. Y el COD, este de acá, celeste, que mide 36. Tienen que decir qué tipo de ángulos son, o sea, qué nombre reciben esos ángulos en la circunferencia y justificar por qué reciben ese nombre. Nosotros vimos que hay diferentes tipos de ángulos en la circunferencia y que cada uno de ellos recibe un nombre, dependiendo de cómo sean, cómo estén la posición de esos ángulos en la circunferencia. Entonces, ustedes van a tener que escribir el nombre que reciben esos ángulos y justificar por qué reciben ese nombre, que tendría que ver con la definición de esos ángulos. Después, sabiendo que tienen este ángulo de acá que mide 50, tienen este ángulo de acá que mide 36, en la parte B van a tener que calcular las medidas del ángulo ZOC, o sea del amarillo, del ZEC, o sea de este violeta, del CFD, o sea de este que es más fucsia. Tienen que decir cuánto miden y además justificar por qué hacen los cálculos que hacen. Para llegar a esas amplitudes, por lo general hay que hacer algún cálculo. Bueno, ¿qué hacen ese cálculo? ¿En qué se basa? Nosotros habíamos trabajado, esos ángulos en la circunferencia suelen tener alguna relación respecto a sus amplitudes. Bueno, esa relación es la que quiero que escriban. De eso se trata la justificación. Además de decir cuál es la amplitud de cada uno de estos ángulos. Es importante que se fijen en las cuerdas que abarcan estos ángulos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que nosotros habíamos trabajado que, por poner un ejemplo, el ángulo CFD abarca la cuerda CD, porque un lado de ese ángulo corta en el punto C a la circunferencia y el otro lado de ese ángulo corta en el punto D. Entonces es importante que tengan en cuenta eso, analizar en qué punto cortan los lados de esos ángulos a la circunferencia, o sea, qué cuerda abarcan esos ángulos y también en qué semiplano están. La cuerda va a determinar dos semiplanos, si el ángulo está en un semiplano o está en el otro. Eso es muy importante. La cuerda que abarcan como en el semiplano en el que se encuentran esos ángulos es muy importante para que sepan cuál es la relación entre las medidas de esos ángulos. A partir de los dos datos que tienen, ustedes pueden calcular cuáles son las amplitudes, las medidas de los 3 ángulos que yo les pido. Es importante que se fijen en eso, las cuerdas que abarcan esos ángulos y en los semiplanos donde se encuentran. Siempre justifican los cálculos que hacen. No solamente es decir cuánto miden esos ángulos, sino también la justificación de por qué realizaron el cálculo para calcular el ángulo. Después, las construcciones también es un ejercicio que tiene que ver con lugares geométricos, pero acá van a tener que construir un triángulo. Y cuando les marco el es porque necesito que construyan uno solo. No importa si después se forman más o no, con que me construyan uno ya me alcanza. ¿Qué tiene que cumplir ese triángulo ABC? En primer lugar van a tener que trazar un segmento AB que mida 5 centímetros. O sea, esa medida desde el punto A al punto B va a tener que ser 5. Después van a tener que buscar un punto C que cumpla 2 condiciones al mismo tiempo. Son estas que les marco acá. En primer lugar, la distancia del punto A al punto C tiene que ser 3 centímetros. O sea, el punto C que vamos a buscar se va a encontrar a 3 centímetros del punto A. Para eso hay que construir un lugar geométrico. No es ir buscando más o menos con la regla. Hay que construir un lugar geométrico que me permita encontrar, un punto que esté a 3 centímetros de A.
Y a su vez, la segunda condición que también tiene que cumplir el punto C es que la amplitud del ángulo ACB tiene que ser de 75 grados. El ángulo ACB tiene que medir eso, 75 grados. Para eso va a haber un determinado lugar geométrico que me va a permitir que, al trazarlo, va a permitir que se cumpla esa condición. Entonces, por cada condición voy a tener que trazar un lugar geométrico. El punto C se va a tener que encontrar en los dos lugares geométricos al mismo tiempo. En la parte B van a tener que mencionar con lenguaje simbólico cómo trazaron el punto C. De ahí no les voy a pedir que consideren cada uno de los pasos que hicieron. Solamente mencionan con símbolos el lugar geométrico que trazaron acá, para que se cumpla esta condición. Luego mencionan con símbolos el lugar geométrico que trazaron acá, para que se cumpla esta otra condición. Y luego, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que considerar entre esos dos lugares geométricos para encontrar el punto C? Son 4 pasos, que el último es trazar el triángulo. Pero son 4 pasos los que tienen que estar escritos con símbolos. En primer lugar, este lugar geométrico. En segundo lugar, este lugar geométrico. En tercer lugar, lo que tienen que considerar entre esos dos lugares geométricos para encontrar el punto C. Y el cuarto lugar sería trabajo finalizado, donde trazan el triángulo simplemente. No quiero que me detallen paso por paso cada uno de los pasos que tienen que seguir con símbolos para hacer la construcción, porque sería súper extenso y además cuanto más largo se les haga, más facilidad de equivocarse tienen. Entonces está simplemente eso. Traten de hacerlo así en 4 pasos que ya va a quedar resuelto. Luego tienen que justificar por qué eligen los lugares geométricos que eligen. Cuando ustedes para la primera condición trazan un lugar geométrico. Bueno, ¿por qué ese? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es la propiedad que cumple ese lugar geométrico que los hace pensar, mirando esta condición, en él y no en otro? Lo mismo en el segundo punto. ¿Qué es lo que tiene este lugar geométrico, el que tienen que trazar acá, de forma tal que al leer esta condición ustedes piensan en ese lugar geométrico particularmente y no en otro? Simplemente justificar eso. Obviamente ahí en la parte C van a tener que hacer referencia a las propiedades que cumplen los lugares geométricos que eligieron. Actividad 3 es una sola actividad sobre sistemas de 3 partes. La primera parte es resolver los 3 sistemas que yo les doy. A partir de la resolución, bueno, cuando ustedes hagan todos los cálculos que tengan que hacer para llegar a la solución, traten de ver cuántas soluciones tiene cada uno de esos sistemas. Nosotros vimos que no todos los sistemas tienen la misma cantidad de soluciones. Bueno, al realizar los cálculos, ustedes van a poder observar cuántas soluciones tiene cada uno, dependiendo de lo que les quede planteado en cada uno de los cálculos de cada sistema. Para resolverlo, les aconsejo que siempre traten de cancelar la X. Cuando tenemos que cancelar una incógnita, siempre traten de cancelar la X. No significa que no funcione si quiero cancelar la Y o si quiero cancelar la Z. Pero se les va a hacer más sencillo si quieren cancelar la X. Y en cada uno de ellos intentan cancelar la X siempre. ¿Ah? En las otras incógnitas también se podría, pero en algunos sistemas se va a complicar más. Entonces les aconsejo que cancelen la X siempre. En la parte B van a tener que decir qué nombre reciben esos sistemas. A uno de esos sistemas se le va a llamar de alguna manera, dependiendo de la cantidad de soluciones que tenga. A otro de ellos se lo puede llamar de otra o se lo puede llamar de la misma manera que el anterior. Nosotros vimos que dependiendo del número de soluciones, o sea, de la cantidad de soluciones que tenga cada sistema, el nombre que reciben. Bueno, en esa parte van a tener que escribir el nombre que reciben esos sistemas a partir de la cantidad de soluciones que observaron. Y en la parte C van a tener que indicar la posición de los planos. Para eso van a tener que usar GeoGebra. Si quiero saber en qué posición se encuentran, por ejemplo, los planos del sistema I, voy a agarrar la primera ecuación y voy a ir a GeoGebra 3D, que simplemente pongo en Google GeoGebra 3D y ya lo primero que me aparece, entro ahí
Voy a poner acá en la entrada la primera ecuación. Le voy a dar Enter. Después me voy a fijar la segunda ecuación. Y la voy a escribir ahí mismo en la entrada y le voy a dar Enter. Lo mismo con la tercera. La idea es que ustedes observen cómo quedan esos tres planos, escriban la posición. Nosotros vimos diferentes posiciones de los planos. Bueno, la idea es que escriban cómo quedan esos planos. Simplemente escribir, no tienen ni que dibujar ni que representar nada. Lo que les puede ser útil de repente es sacar el plano ese gris que GeoGebra ya les muestra automáticamente. Cuando ustedes van a la ruedita esta de las configuraciones, y el plano está marcado, lo desmarcan para que ese plano gris ahí no esté molestando. Y después los ejes lo mismo, capaz que les queda más fácil. Después, por ejemplo, si ustedes escriben una de las ecuaciones que forman al sistema, yo acá les voy a inventar una, por ejemplo, x más 5y menos 3z es igual a 3. Ahí les aparece un plano. Entonces, este plano automáticamente el programa ya se los muestra en celeste. Si ustedes quieren cambiarle de color a los planos para que puedan verlo mejor, para que puedan ver mejor la posición, están desde la compu haciendo clic con el derecho en propiedades, ahí en color, en la opción color, marcan el color que ustedes quieran, por ejemplo violeta, cierran esto y ahí ya les queda el plano en violeta. Lo mismo con las otras ecuaciones, que a veces cambiarle de color a los planos sirve para identificarlos más fácil. Si están desde el celular, al apretar sobre el plano les aparece esa opción de color con el baldecito de pintura y ahí le pueden dar un color, el color que ustedes quieran. Esto simplemente les sirve como para que puedan ver las posiciones de una mejor forma si cada plano está de un color diferente. Si no se entreveran y más que estén todos del mismo color les queda bien, lo pueden ver bien igual, no importa. Lo importante es que puedan identificar bien cómo quedan esos planos, cuál es la posición entre ellos. Si ustedes quieren acercar o alejar, acá tienen las opciones de acercar la vista o de alejar la vista, ahí en el celular directamente haciendo zoom. Y también pueden mover los planos. Acá tengo uno solo porque tengo una sola ecuación, pero capaz que se les facilita más para ver las posiciones. Y básicamente sería ese el parcial.